mosaico hacer ese tema Claro. en este género musical. Tal vez la idea misma de ir en contra con lo habituado de hacer una música bien pulida, ¿no? Claro. Y la letra tampoco, no gritaba, o sea, es muy fuerte para esa época, o sea, la gente, la sociedad no está preparada. Y lo hacía muy original, claro. pero es Claro, y algo que no salió con un inspiración. Por ejemplo, en la época de los Saicos no había la violencia que había en los años 80. Claro, era una época dorada, tranquila. Estaba la época de Banchero Rossi y el imperio de la harina de anchoveta en el Perú, donde había una economía, pero de las mejores en esos años. Y no creo que haya una insatisfacción social, socioeconómica. Pero en la época de rock, sí, ahí sí hubo unos paquetazos, todos los gobiernos de Ala, el coche de bomba, la guerra social. O el mismo, no sé, la incomodidad de no hacer las cosas que no se les permiten, creo que generó esto. Claro. Y bueno, y volviendo ya a rock, luego de eso ya vino una tercera camada que eran los anarcopunk. Hay una banda que se llama Generación Perdida, ¿no se escuchó? Claro. ¿Qué puede decir sobre esa banda? Que también agarró el anarquismo y sus letras eran hartamente políticas, ¿no? Claro, rock contra los ricos. O sea, la verdad no he estudiado Ya más de lo mismo, con mucho detalle. Pero me da la impresión, se podría decir, que eso fue un momento diferente, porque ya estamos hablando de los años 90. Claro. Después de la captura de Guzmán y o sea, a mediados de los 90 hasta acá. Y lo poco que he visto, porque en realidad mi estudio va más o menos hasta 92, o sea, más o menos justo hasta ahí, ya. Pero lo que veo, me tengo la impresión, mejor dicho, es que poco a poco como que la propuesta de Sendero ya fue destruido, básicamente, claro. Estaba ya cayéndose. Pero es un líder histórico, ¿no? Y todo el mando político, me da la comité impresión de central. que los anarcopunks en ese momento, autonomía, que tiene el polo opuesto, Richie y Generación Perdida, ya empiezan a vincular sus ideas con otra onda política, el ambientalismo, los derechos de los animales, todas esas cosas, ¿no? O sea que ya es otra cosa que no tiene que ver con rock subterráneo con y el primigenio, ¿no? Pero tiene una temática muy propia, muy interesante también, ¿eh? Porque te digo, y hay otras bandas anarcopunks. Quiero hacerte una pregunta, Chan. Allá en Estados Unidos hay bandas anarcopunks, ¿o sí? De hecho que sí. O bueno, hay skinheads, ya otras cosas más fuertes, ¿no? Hay de todo. Pero o sea, acá en Perú, o sea, allá no se escucha un término anarcopunk así. Puede ser que haya, ¿no? Aquí como dice el amigo, de una burbuja, de una efervescencia, pero ya nace de una efervescencia ya de un país que podríamos ir a mediados de los 90, que se toca mucho este tema a nivel de periodismo, o si se quiere referir, de un país ya pacificado de la violencia, donde ya los ámbitos son otras cuestiones, ya como decía, el ambientalismo más que nada, derechos humanos y todo eso, más que nada los derechos humanos, porque después de la pacificación se toca mucho el tema. Una de las bandas que están tocando ahora, y miras las letras, y tampoco es que he hecho un estudio muy profundo de eso, pero voy a conciertos y cosas así, y te das cuenta que incluso he conversado un par de veces con gente como gente de Morbo, qué sé yo, se quejan de la corrupción, se quejan de la informalidad, se quejan de la... Hay una canción de Vaselina que vemos el Congreso, ¿no? Hay otras cosas de la inseguridad social. Claro, o sea, cosas así. Somos parte de todo esto. No es la misma cosa que estar viviendo un momento políticamente inestable, profundo, que fue los años 80. Es otro momento. Es otro momento. Como tú dices. Y como tú eres antropólogo, entonces ese es tu estudio, ¿no? Ver cómo era esa sociedad en ese momento, ¿no? Claro, primero ver la sociedad y enfocarla en el rock subterráneo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con Richie Lacra para la segunda parte de esta entrevista. Y bueno, gracias Sean, y esperemos que este conversatorio pues sea un éxito y lo hagamos de la puta madre en el Salón Imperial el viernes 28 de junio, con tu presencia, una disertación y todos los subtes, los sobrevivientes de esa época, porque ya muchos han muerto, han caído en acción. Uno de ellos es acá el amigo Monín, es uno de los sobrevivientes de esa camada de rock subterráneo. Ha sobrevivido al ataque en Chernobyl, ha sobrevivido a un montón de coches bombas, a la caída del Fokker, a la Tarata, a la caída de Berlín, todo ha sobrevivido. Pero también es interesante, es un sobreviviente, escuchar las nuevas propuestas. El hombre de bandera negra. El hombre de bandera negra, o sea que la puta. De la pantera negra, o sea, Black Panther. De la pantera negra creo que sí. Porque tenía África. Claro. Entonces pasamos con Richie Lacra y seguimos en esta conversa. Gracias. Sí, vamos. Bien, en cuanto a nuestra intervención, acá con conversa de los poetas de asfalto con el amigo Chen Green, estos relatos del pan subterráneo en Perú.
que ha llegado a nosotros en sus 3 partes. Forma parte de un próximo libro, ¿no, Che? Un próximo libro que él está trabajando, que se está proyectando. Lentamente. Quisiera saber, Mr. Shane, ¿no?, como dicen algunos, ¿cómo nace en usted la génesis de interesarse por lo que a partir del 83, 84, a nivel no solamente de música, sino como una contracultura, una contestación a lo establecido, se denominó rock subterráneo? ¿O por qué usted habla del punk subterráneo? Okay. Bueno, son 2 preguntas. Creo que el primero es cómo nace mi interés. Para decir la verdad, es un accidente total. Es decir, yo tengo más de una década de hacer proyectos de investigación acá en Perú, pero de otra onda, ¿no? Otras cosas. Por muchos años estaba trabajando en la Amazonía, en la selva, mirando la cuestión del movimiento amazónico por muchos años. Y en un momento dado, entre más o menos el 2008 2009, estuve acá en un año de investigación, un tiempo largo, haciendo otras cosas que tenían que ver con el racismo, talleres en contra del racismo. Y conocí una persona que resultó después de un mes, 2 meses, siendo mi amigo. Y un día estoy contando un poco la anécdota, pues, de cómo descubrí yo, pues, el rock subterráneo. Estamos viajando de Lima a Piura. Es un activista que estaba en este momento trabajando en una ONG que veía los asuntos precisamente de los afroperuanos, ¿no? La cuestión del racismo y todo eso. Y empieza a preguntarlo por los tatuajes que tengo, las aretes. ¿Qué pasa con esto? Y le digo, bueno, será por la música que me gusta, ¿no? Estoy un poco más de la onda metal, punk, cosas así. Me empieza a contar, porque como era historiador de la San Marcos de finales de los 80, tenía conocimiento, pues, de la movida subterránea, del rock subterráneo. ¿Ha sido un militante de la movida ahora? No tanto, pero tenía conocidos, amigos que sí participaban más. Entonces cuando me empieza a contar, simplemente me fascinó. O sea, me fascinó la idea de hacer un estudio sobre la música de ese estilo punk, así, agresivo, en el contexto peruano. Y sobre todo por el momento histórico político en que se desarrolló. O sea, me fascinó la idea de que hay que investigar un poco más sobre la relación del punk acá en Perú, el desarrollo del rock subterráneo en ese momento tan turbulento, tan, digamos, movido, turbulento, ¿no? Totalmente. Y así fue, o sea, nació así, de una conversación ligera, normal, de una pregunta vaga, de una pregunta vaga, totalmente. De un proyecto. Sí. Dice que tienes ya más de una década acá haciendo trabajos en el Perú, otro tipo de trabajo, sí, pero ya sí, más que nada parece que tú ya conoces bien parte de nuestra cultura. Ojalá. Conoces la selva, sí, inclusive sé que tienes familia en la selva, sí, y conoces la realidad, el problema existencial de la población de la Amazonía, ¿no? Sí. Y también has investigado sobre la cuestión afroperuana. Un poquito. Más sí, que nada ya sí, tienes sí, un concepto de cultural bien un poco más iluminado por información, porque si conectas con la selva y llegas al centro de Perú, que es Chincha, Ica, y llegas a Lima, te falta solamente ir al sur. Sí. A los Andes, ¿no? Sí. Sí. Irónicamente nunca me han interesado mucho los Andes. No es que no, o sea, tampoco es que los desprecio. Es lo más atractivo que tiene. Es que todo el mundo va a los Andes, sí, pues, ¿no? Es por eso, o sea, estoy buscando cosas. Hay lugares que en la sombra de los Andes te encuentras bastante interesantes, ¿no? Sí. Continúa, Richie, por favor. Bueno, esta edición de Poeta del Asfalto, aparte del trabajo del amigo Shane Green, también hay otros trabajos, otros aportes de otros amigos, compañeros. Por ejemplo, está el artículo Fanzines y Rock Subterráneo, el arte libre, de Marcos Fósforo Salinas. Marcos Fósforo Salinas, en este artículo, que es como una reseña así bien sustantiva, ¿no?, del rock subterráneo y los fanzines, dice una cosa muy importante.
refiriendo al rock subterráneo, ¿no? Un elemento importante en este fenómeno sociocultural es la conciencia social. O sea, esto, lo que describe acá el amigo Marco, fue un subterráneo de esas épocas y que continúa, coincide totalmente, y esto no es una franela, con lo que el amigo Shane Green en su relato del pan subterráneo en el Perú nos dice en esta parte, ¿no? En esta parte de su trabajo. Para mí, él se refiere al pan subterráneo en el Perú, para mí fue el espacio más crítico desde lo creativo de música, para mí fue el espacio más crítico desde el cual un grupo de peruanos urbanos jóvenes con sus pasiones internas y todo empezó a reflexionar creativamente acerca de la naturaleza de la guerra que los rodeaba. Bueno, o sea, yo quisiera que así el amigo Shane, o sea, un poco nos dé más luces sobre este punto. Esta afirmación central, para mí es un acerto central. Okay. Yo creo que lo que quiero decir, y si sigues leyendo, ¿no? Son ideas que poco a poco voy desarrollando. Para una forma de decirlo, para mí lo que representa el rock subterráneo es un grupo de jóvenes que repleto de problemas internos también, que todos sabemos que había facciones, o sea, segmentaciones y todo lo demás, pero digamos si se puede distanciarse un poquito y mirarlo un poco de lejos, para mí representa un grupo de personas que de forma expresiva, a través de la música, el arte, la difusión de fanzines, etcétera, etcétera, empezaron a hacer las preguntas correctas, por decirlo así, de alguna forma, sobre el Perú, sin necesariamente tener las respuestas, si me entiendes, es decir, sin tener una propuesta concreta que se podría, digamos, aplicar y resolver, pero estaban formulando preguntas críticas y creativas sobre las rupturas, sobre los problemas políticos, sociales que existen en este país. Y entonces o sea, es un paso importante precisamente no solamente tener las preguntas correctas, sino estar elaborándolos de forma creativa, es decir, a través de propuestas de producción propia, pues básicamente, ¿no? Producción propia de la música, del arte, de ideas, y para mí representa eso. Y o sea, mirando de acá hacia atrás, no se podría decir lo mismo, francamente, desde mi punto de vista de Sendero, por ejemplo. Y obviamente creo que todo el mundo sabe que el Estado peruano tampoco tiene las respuestas hasta la fecha, pues, ¿no? Para este país, ¿no? Entonces, sí, después de resuelto o casi resuelto el problema, y muchos por otro lado, todavía no hay respuesta, claro, para esta pregunta. Y muchas veces el Estado lo que hace es simplemente reproducir el status quo de lo que existe, ¿no? Que es un montón de fragmentaciones de clase, de género, de raza y todo lo demás, ¿no? Entonces, el Estado en realidad lo que hace es tapar la posibilidad de hacer las preguntas correctas, si me entiendes, ¿no? Tapar las respuestas con alguna otra pregunta y con otra problemática. Por ejemplo, se quería mucho grafitis en aquellos tiempos de pensamiento, ¿no? Había un graffiti muy conocido que decía, vamos para acercarme, el pan no morirá mientras haya harina. Y también me hace reflexionar a un pensamiento que decía, cuando tenía las respuestas de las preguntas, o cuando ya tenía las respuestas de las preguntas, me cambiaron de preguntas. Claro, prácticamente así, claro, o sea que claro. Inclusive generacionalmente es esto, cuando parece que ya uno va a solucionar esto, aparecen otras preguntas y las respuestas ya resueltas ya no son necesarias. Y es por eso que te voy a decir, existe el pan o el anarcopan. O sea, el pan no morirá mientras haya harina. Me refiero al pan, no al pan de claro, bueno, indudablemente que este próximo viernes 28 de junio en el Salón Imperial, en este conversatorio van a salir más esclarecimientos, más cuestionamientos sobre ese boom, ese choque fundamental en la sociedad peruana que fue el rock subterráneo, ¿no? Con el conversatorio con el amigo Chenguín. O sea, quiero un poco tal vez terminar, no sé, de repente los otros compañeros también van a decir algunas cosas al final. Chenguín dice acá, se trata de los momentos, y él señala 3 momentos que le parecen, o sea, no solamente anecdóticos, sino que marcaron, o sea, a fuego
el devenir de algunos grupos y de alguna gente que formaban parte de los